Sin duda. A ver, Flavio, sí, por favor. Discúlpame, Sí, a ver, te roban el soy. celular. Sí. Quizás es un empujón, no pasa nada, pero ¿cuántos casos hay de que escapan en moto o en auto y pisan a una familia o a un pibe? No es solamente que dice, bueno, robaron sin armas, pero están usando el vehículo como un arma. En General Rodríguez, en 3 de febrero, en Capital. O sea, ahora, ese robo chiquito de un celular termina en una cueva que tiene protección, que empieza a ser parte de un entramado de una mafia. Y la plata sube, y sube hacia arriba. Y evidentemente, dirigentes políticos, sindicales, jueces, fiscales, toma el rubro que quieras, viven de una manera que no lo pueden justificar, porque también hay plata del delito, y hay plata del narcotráfico, y hay plata del lavado del narcotráfico. Entonces, son entramados que la punta que se ve es el robo de un celular y la comercialización en una cueva. Pero si esa plata se usa para comprar droga, si esa plata se usa para comprar armas, ¿por qué hay tantas armas? El chino lo sabe, los que militamos en los barrios humildes, lo que nos damos cuenta es que cada vez hay más armas en los barrios y armas nuevas. ¿Qué pasó con el plan de desarme que en algún momento se habló? No, pues, como tantas otras cosas que se lanzan, toman impulso y después se evapora porque no hay un plan. Vuelvo a insistir, si vos no tenés un plan, ahí la señora marcó cosas que yo en mi calentura, porque es un tema que me pone muy mal, omití. No hay posibilidades de una sociedad segura si no hay una sociedad justa. No hay ningún país, por lo menos hablamos de Europa y América, que se haya reducido la inseguridad con leyes o con policías. Se reduce con justicia social, con trabajo, con inclusión. Eso lleva tiempo, por eso hablo de prevenir el delito. A esos chicos que pueden ser víctimas o victimarios de un barrio humilde, también de los sectores, porque hoy la violencia trasciende los sectores sociales, nosotros tenemos que abrazarlos, cuidarlos, contenerlos. No es un problema de mano dura, ni de cámara, ni de... Por supuesto, cuando hay un delito tiene que haber una policía equipada, profesional, que reprima al delincuente. Eso está fuera de discusión. Yo estoy hablando cómo en un proceso... No, vos hablas a mediano y largo plazo. Porque si no, no lo vamos a resolver. Nunca. Sí, por favor, Flavio. No, a ver, la verdad que no venía por este tema, pero digo, uno necesita meterse, porque la verdad que necesita comprometerse. La primera cosa es que me parece que los argentinos rumiamos los desafíos que tenemos. Hace 10 o 20 años escuchamos que necesitamos 10 o 20 años para cambiar algunas cosas. O sea, y esos 10 o 20 años nos la pasamos rumiando esas cosas y nos vamos metiendo en los problemas cuando surgen estos temas como el de hoy. Una cosa que vivencié hoy acá y que creo que vivenciamos siempre, nos tomamos todo desde la percepción. Las políticas públicas se construyen con rigurosidad científica, no con la percepción de cada uno. Y esto no tiene que ver solamente con la percepción, tiene que ver con los partidos políticos que conforman este sistema político argentino, que se manejan por las percepciones. Entonces digo, camino crítico a 10 años, en cada tema, cada desafío, agarremos cualquier nombre, camino crítico, que le podamos decir a la gente cómo vamos a cumplir el primer año, qué meta vamos a cumplir el primer año, qué meta en el segundo, qué meta en el tercero, y así sucesivamente, para también poder ir haciendo una rendición de cuentas y una evaluación de la gente que hoy nos está mirando y que hace 10 o 20 años que viene escuchando que necesitamos política de Estado, que esas políticas de Estado van a llevar 10 o 20 años, y etcétera, etcétera. Me parece que estamos en un problema grave si no paramos la pelota, levantamos la cabeza y empezamos a ver cómo se construyen estas políticas. Ahora, al día de hoy va a ser muy difícil poder construirlas, porque estamos en una situación en la cual seguimos motivando nuestras políticas desde la percepción personal. Y eso es un problema. Yo provengo del área educativa y también nos pasa lo mismo. Nos manejamos desde las percepciones, desde lo que nos parece. Y en realidad hay ciencia detrás de cada una de estas cosas que hay que utilizar. A ver, Luciana, por favor, buenas noches. Buenas noches. Sí. Yo coincido un poco con lo que dice Flavio. A mí me parece que se trata de alguna manera también de un problema educativo, pero no en relación a esa gente que vive en condiciones de enorme vulnerabilidad, no accede a la educación, no accede a derechos básicos. Creo que es un problema educativo de la clase dirigente y de la burocracia estatal que esa clase dirigente ha ido consolidando y construyendo a lo largo de las décadas. La verdad que en la Argentina todos los problemas son irresolubles. Por ejemplo, la moneda de los colectivos. Hace unos años era dificilísimo encontrar monedas para sacar el colectivo, hasta que a alguien, un genio, se le ocurre, la sube. Y se nos aclara la realidad. Entonces, eso que hoy parece una obviedad, eso fue un
un gesto de creatividad en políticas públicas y de eficiencia de políticas públicas. Todo lo que hablamos sí se puede interpretar desde el lado de la corrupción, todo lo que hablamos se puede interpretar desde el lado de que la gente no se compromete, de que los pobres están completamente sumidos, atravesados por el narcotráfico. Pero también se puede interpretar desde el lado de un Estado que es absolutamente ineficiente, de una clase dirigente poco formada, poco especializada, no conoce la estadística, no sabe interpretarla, no la usa, no la implementa, no la pone a prueba. Entonces, nada va a cambiar si no se opera de una manera racional e inteligente. Las ideologías permiten conseguir la realidad, pero las cuestiones prácticas se resuelven a partir de datos concretos, planes concretos, estudiando por fuera. ¿Pero qué hemos hecho todos estos años? No hemos hecho eso. No se ha hecho eso. Porque acá, lo que estamos, porque hablo de muchos años. Aquí estamos hablando que está en juego la vida de todos nosotros. Sí. De nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, de abuelos, de todos. Digamos, ser mezquino con eso o ser indiferente con eso, en definitiva, es un acto de... Pero Santi, para complementar lo que dice Flavio, lo que se necesita en 10 años, pero de 10 años de hacer las cosas bien, no 10 años de hacer las cosas mal, como las hicieron, por ejemplo, el Chino y sus amigos, como él mismo lo dice. Y ahora pretende darnos cátedra de cómo tienen que hacerse las cosas. Él mismo admite su fracaso y después te da cátedra sobre cómo hacer las cosas bien. Así no vamos a construir nada, ¿eh? Así no se puede, porque objetivamente, en serio, así no se puede. ¿Cómo se va a poder si él tira sobre la mesa, pongamos todo el hombro y vos agarrás, no, porque vos hiciste todo pero mal? Él dice que lo tiene que llamar pero a él, que necesitamos alguna vez, necesitamos alguna vez escuchar al otro, entender, sentarnos, por favor, porque si no, vos no, porque estuviste, vos no, porque sos radical, pero no, porque en el Congreso. No, en el Congreso, a mí más allá de lo personal, yo que diga lo que quiera. A mí lo que me preocupa es la gente de carne y hueso. Quienes hacemos política y nos duele la realidad, queremos ser parte de las soluciones. Yo tengo profunda diferencia con el macrismo y con él cuando hablamos, me llama y me convoca, discuto casi siempre. Pero yo no apuesto al fracaso de este país. Yo quiero discutir en una Argentina que mejore, que tengamos otro nivel de educación, otro nivel de seguridad. Y para eso creo que se requieren políticas de Estado. Hay dos especialistas, acaban de decir con mucha claridad, ¿qué es lo que hay que hacer? Planificar, convocar a los que saben. ¿A vos por qué te convocan? Porque sos un buen conductor. No llaman no agarran en la calle, che, vení con tu programa. Hay una producción, se trabaja, hay una planificación, tenés el minuto a minuto. En política eso no ocurre. Hemos perdido la brújula, paremos la pelota. No es así. Nosotros. No es así. Perdón. No es así. Es que no bueno, es vamos así. a suponer... La política de Estado muchas se diseña... Primero no me interrumpa. No, bueno. Después vos después escuchás, vos después contestás. Con respeto, sí. Lo que yo estoy diciendo, lo vivo en la provincia de Buenos Aires, vuelvo a repetir. Hablan de adicción, nosotros tenemos trabajo de adicciones, tenemos estudios muy serios, en algunas cosas nos ha ido bien, en otras regular, y otras nos hemos equivocado y no tengo problema en reconocerlo. Lo que yo quiero, que nuestro error no se repita, no se aumente, ayudar a corregir esos errores. Entrar en este debate del garantismo sí, garantismo no, leyes, no es un problema de leyes, repito. Hay que recuperar el Estado, hay que ponernos al servicio de la construcción territorial. A ver, doctor, ¿es así o no con respecto a las leyes? Yo creo que con las leyes que hay funciona. Yo la verdad que estoy gratamente impactado por lo que decía Flavio. Me parece que él dio en la tecla. Y mientras él estaba hablando, me pareció deberíamos repetir, si yo pudiera, pondría el replay de exactamente lo que le dijo, sobre todo en el énfasis de, llamemos a los que saben. Yo les propongo, no estoy hablando de esta gestión, la gestión anterior. Repasen los nombres de los últimos ministros de seguridad de la nación, de la provincia, de cada una de las ciudades. ¿Hay alguno formado específicamente al efecto? Y así en salud, y así en educación. Vamos, miremos los últimos ministros de seguridad que hemos tenido. ¿Alguno se había formado previamente para ser ministro de seguridad y trajo un gabinete? No, la verdad que se zanjó del modo que se zanja la política habitualmente. Traelo que es de confianza, porque forma parte de un partido, en todos. Yo no estoy hablando de la gestión Cambiemos, la gestión kirchnerista. La gestión kirchnerista, yo no resisto decirlo, perdón, pero tuvimos como ministra de seguridad, ni la agarré. Probablemente la peor ministra desde Bernardino Rivadavia hasta aparte, no reconozco ninguna otra. Pero digo, más allá de esto, hay gente que se ha formado al respecto, como muy bien planteaba Flavio, que estudió el tema en la academia y que dijo, a ver, che, ¿qué hacen en otros lugares? Comparémoslo, veamos la realidad. Y me parece que no. Sí, por favor. Sí, yo creo que nos vamos de un extremo al otro. No se puede decir que los partidos políticos y los políticos trabajamos por percepción. Estudiamos, trabajamos, tenemos asesores, conformamos equipos y de esa manera se gestiona. Se podrán haber hecho las cosas bien en un caso, mal en otro, comparto con el Chino, hay que convocar, hay que trabajar entre todos. En el Congreso de la Nación se trabajó durante los últimos 2 años
entre todos, con la oposición. Salieron leyes muy importantes. En 2 años sacamos 167 leyes. Con minoría del oficialismo, eso es trabajo. Y detrás de los diputados y detrás de los ministros hay equipo y hay especialistas. Y tenés el CIPEC, entren en la página del CIPEC, y tenés políticas de Estado en educación, en seguridad, en todos los temas que le acercaron a los candidatos a presidente en las últimas elecciones. Especialistas de primer nivel mundial. Y hay en la Argentina, y trabajan con nosotros, y nosotros los consultamos. ¿O ustedes se creen que un ingeniero en recursos hídricos puede ir a discutir una ley penal juvenil en el momento que la tiene que discutir? No, acude a los hombres que más saben de la materia. Ahora, con esto no quiero decir que los políticos hacen todo bien, y no estoy hablando tampoco ni de este gobierno ni del anterior en general. ¿Qué nos pasó entonces, Barleta? Porque hemos fracasado, ¿eh? No hemos fracasado, sí, no hemos fracasado. Somos un país que tiene problemas y somos un país que está encaminando para salir de los problemas que tenemos. No se salen de los problemas de la noche a la mañana y sí, es cierto, se han cometido muchos errores. Tenemos 30 años de democracia, en 30 y pico, 32 años de democracia, no se van a resolver todos los problemas, pero se están resolviendo. No le caigamos a la policía, porque no son todos los policías iguales. Dijo eso, no le caigamos. No, alguien le cayó a la policía. No le caigamos a todos los jueces porque no son todos los jueces, pero eso se está cambiando. Mario, ¿No vemos una para actitud de la justicia diferente? Pero para poder, Mario, para poder resolver tenemos que ponernos de acuerdo, para poder hacer lo que el chino dice, que haya una interrelación entre todas las fuerzas políticas para resolver un tema que es la vida o la muerte de los ciudadanos de nuestro país, que es la inseguridad. También nos tenemos que poner de acuerdo en qué y cómo queremos hacer. Me refiero a lo ideológico, porque por un lado tenés la mezquindad política, un intendente, si se le muere un ciudadano de su municipio en un hecho de inseguridad, pero hay una sospecha de que a lo mejor no fue inseguridad, fue un ajuste de cuentas porque el tipo era mafioso. Ah, bueno, entonces tengo uno menos, lo meto bajo la alfombra. Y es así, y lamentablemente necesitan cada uno de los políticos resguardar su propio espacio, digamos, en relación a esconder un poco la inseguridad cuando le toca gobernar, porque a nadie le gusta, si vos sos intendente, si sos gobernador o si sos presidente, que tengas un muerto cada 2 minutos en la esquina de tu barrio. Entonces, por un lado es eso, la verdad que los políticos lo suelen esconder cuando están en el poder, porque no les conviene. Y después está lo ideológico. ¿Qué queremos? ¿Nos ponemos de acuerdo? A ver, ¿estamos estigmatizando a un joven porque vive en un barrio marginal? Si agarra un arma, mata a otro ciudadano, a otro chico, como el caso de Brian, tenía 14 y el que lo mató también tenía 14. ¿Qué hacemos? ¿Lo abrazamos? Como dice el chino, digo, es una discusión, yo no tengo la respuesta. Es una discusión que tenemos que dar. Pero si no nos ponemos de acuerdo y un sector de la política dice lo abrazamos y otro sector dice bajemos la de imputabilidad y lo metemos en un calabozo, chicos, que lo tengo a Ricardo Gilavera, yo lo quería hacer pasar, Ricardo. A ver si se puede sentar en... Vamos a hacer un lugar, porque quiero escuchar también la pata legal, por favor. Sí, Flavio, a ver. No, a ver, para poder de alguna manera contestarle a Mario, digo, en ningún momento planteé que son los políticos y la verdad que me preocupa que la Argentina corporativa termine formulándose hacia adentro y no hacia afuera. ¿Con qué quiero decir esto? Yo creo que hay una clase dirigente, y en esto coincido absolutamente con Luciana, hay una clase dirigente en la Argentina que se formó en estos últimos 30, 40 años, que lamentablemente ha, de alguna manera, dejado de costado el conocimiento, que prevé o presiente que ese conocimiento puede no servirle. Y yo creo que es muy importante en la Argentina que volvamos de vuelta a tener una política justamente en favor del conocimiento. Lo digo como educador porque necesito como educador que lo que aprenden mis alumnos tenga sentido en esta sociedad. Y no, de alguna manera, no sea entendido como una cosa que no sirve, que es lo mismo aprender que no aprender. A ver, todo esto comienza, hoy, bueno, roban a motochorros, ¿no? La postal de todos los días en la ciudad, en prácticamente todos los puntos de la República Argentina, te roban y después no pasa absolutamente nada. No es una percepción, es una realidad. Más allá que los detengan o no a los chorros que le robaron el celular a Brancatelli, después no pasa absolutamente nada. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa con las leyes que al que delinque después no le termina pasando nada, no cumple las penas, o sale antes, o la gran puerta giratoria, ¿no? A ver, vi un poquito el debate que estaban teniendo sobre el tema de la seguridad, ¿no? Que es un debate central de todas las sociedades democráticas, ¿no? Todas las sociedades democráticas
están preocupadas también por los hechos de inseguridad, cómo se aplica la ley, etc. A ver, las políticas de seguridad son políticas públicas. Como todas políticas públicas deben basarse en datos objetivos, ser medibles y poder ser criticables, ¿no? Y irreprochables. La seguridad es una cuestión muy compleja, obviamente, porque uno generalmente se queda cuando el hecho está cometido, pero la mejor política de seguridad es que el hecho no se cometa. Es decir, la política de seguridad es que tengamos una sociedad integrada, inclusiva, en el cual podamos bajar esos índices de delincuencia. No es tan fácil establecer políticas de seguridad en sociedades que tienen índices de exclusión tan altos como la Argentina. La Argentina no es, ni en la región, ni en el concierto mundial, de las sociedades más inseguras. Por supuesto que... ¿podemos ir ahí? A ver, por supuesto, por el avance del y toda mi narcotráfico, ¿no? solidaridad hacia Brancatelli por lo que le pasó hoy, que escuché por supuesto. Pero para esto tenemos que establecer, bueno, cuáles son las políticas. Y estas políticas hacen muy bien ustedes en criticarlas, en reprocharlas, etc. A ver, generalmente se dice, bueno, le pasó esto a Brancatelli y dicen, bueno, el tema de la cuestión de la puerta giratoria. Tenemos que acostumbrarnos, la cuestión no es la puerta giratoria, sino si esta gente es sancionada, es decir, si se puede aplicar la consecuencia que establece la norma a los hechos. Esto en realidad es cuando tenemos un Estado de Derecho, cuando las amenazas que tienen las normas pueden ser aplicadas. Una policía eficiente, profesional, que funcione, etc. Ahora, ¿cuáles son las políticas en la Ciudad de Buenos Aires? Que sin duda la Ciudad de Buenos Aires está haciendo todo un gran esfuerzo de adaptación de todo el ingreso de la Policía Federal. Pero yo todavía no sé cuáles son bien las políticas, pero esas tenemos que conocerlas y obviamente poder criticarlas, porque hay zonas claras, concretas en la Ciudad de Buenos Aires que están infectadas de hechos delictivos. La 9 de julio, muchas zonas de Palermo, esto lo sabe todo el mundo. Bueno, claro, correcto. Bueno, ¿cuál es la política de poder público? Tiene que haber una política respecto de esto. Y tiene que haber datos, tiene que ser mensurable también por la ciudadanía. Son temas difíciles. Sí. Yo vuelvo al tema, digamos, la noticia sale a raíz de Brancatelli, pero no es... Sí, estoy tratando, aunque no es el único quiero contar caso, lo que estoy haciendo. Me comentaban que a través de un programa puedo rastrear el teléfono. Recién mi señora me comenta que hace 15 minutos tocaron el timbre, bueno, un poquito más ya, tocó el timbre de la policía de la 39 para consultarme si había podido rastrear, que están preocupados y trabajando en el tema, a ver si había podido rastrear el celular. Un amigo me dice que a través de Google Drive puedo buscar el teléfono. Hasta ahora intenté acá y no lo logré porque así le puedo pasar el dato a la policía. No sé bien cómo hacerlo, pero estoy intentando rastrearlo. Como me pasó a mí, le pasa a cientos de argentinos. Y lo que yo quiero preguntar, Santiago, y tal vez consultarle, sobre todo a Pablo Dugan, que es el que más clara la tiene de que esto se está trabajando, es, independientemente del trabajo a largo plazo, que bien coincido, lo sostengo hace años, que hay un trabajo a largo plazo y a mediano plazo, que es la educación, es la justicia social, mayor equidad, mayor trabajo, todo que va a cambiar, eso va a tardar 10 años. A mí y a los ciudadanos bonaerenses de la Ciudad de Buenos Aires que sienten este arrebato como a mí, a la que le roban la cartera, ¿qué solución le damos? En lo inmediato, a mediano y largo plazo coincidimos todos. En lo inmediato. A mí hoy, ¿qué respuesta me dan? ¿Que te mientan? No, que te digan quiero que discutamos esto. No hay no te estoy diciendo una semana. Eso es imposible. A ver, en todo el mundo, cuando se detectan zonas rojas de delitos, todos sabemos, lo venimos hablando hace años, como tiene Buenos Aires. Sí. Buenos Aires tiene determinadas zonas. ¿Cuál es la solución de las zonas rojas? Eso quiero discutamos. Bueno, aumentar los patrullajes, aumentar la presencia policial, aumentar la prevención, la colocación de cámaras, la colocación de iluminación. Estas son las medidas naturales de prevención en todos lados. Es importante, en 300 metros no había una cámara. Una pregunta al doctor Gilavedra, porque yo creo que nadie puede no coincidir en el diagnóstico preciso que hace el doctor Gilavedra. La exclusión genera violencia y, digamos, el que está excluido se quiere incluir violentamente, está clarísimo. Ahora, y usted dice, la Argentina no es coincido, de los países más complicados. Ahora, el otro fenómeno, ya producido el hecho violento, en la Argentina, ¿no hay un exceso de incumplimiento de la norma o de el intento de creer que cualquier aplicación de una norma es un hecho por lo menos arbitrario? Sí. Yo creo que la Argentina padece de un grave defecto de ausencia de aplicación de la ley. La gente entiende que la ley no se aplica. Por eso muchos de los institutos que tiene la legislación actual, la libertad condicional, la condena y ejecución condicional, yo lo suprimiría. Yo creo que a todo hecho le debe sobrevivir una consecuencia. Claro.
inexorablemente. Que se cumpla. Que no tiene que ser la cárcel, necesariamente, pero que se cumpla, que se aplique la ley. La gente tiene que ver, porque esta es precisamente una de las funciones de la pena, tiene que ver que la ley se aplique. Claro. Es decir, que los hechos a los cuales está amenazando, esa amenaza se cumpla. Sí, María Julia. Yo creo que cuando uno se plantea qué se está haciendo, si se está haciendo algo, a mí me parece que en lo que se está trabajando por la información que creo que todos manejamos porque es de público conocimiento, es en intentar intervenir en los barrios a donde el narcotráfico es amo y señor. Esto es lo que vos describías claramente, Chino, lo que yo también trataba de contar. Hay un montón de lugares en el conurbano bonaerense a donde todavía hoy o sea, son barrios manejados por gente vinculada al narcotráfico, la policía no entra, si entra se va corriendo y la gente más, y el Estado no está, no están urbanizados y la gente con más vulnerabilidad es la que menos sale en los medios, la que más acostumbrada está a que le maten sus familiares y le roben el poco dinero que tienen y el celular que también no lo repone tan rápido como si nos pasa cualquiera de clase media con trabajo. Entonces, a mí me parece que el plan, que todavía es un plan, no es una cosa concreta, de urbanizar villas, las villas más importantes del conurbano bonaerense, eso por un lado, pero por otro, el Estado en tu barrio, la cuestión de dotar a clubes barriales de equipamiento para que los chicos puedan hacer deportes, que eso depende de la Secretaría de la Juventud. Ese tipo de cosas son acciones que si estuviesen, bueno, coordinadas con el sistema de seguridad vinculado a la policía y vinculado también a la cuestión del sistema judicial, tendrían un éxito. Ahora, claro, vos ves todas las cosas separadas y decís, esto puede funcionar, esto puede funcionar. Ahora, todo en conjunto no está sincronizado de alguna manera, ¿no? Santiago, había algo que vos dijiste hace un rato que pasó prácticamente desapercibido, y es qué está pasando con el plan de desarme, ¿no? Quedó como, digo, esto de las políticas públicas como una idea, cuando hay gente que sabe que en distintos lugares del mundo hay experiencias que se llevan adelante y que justamente lo que plantean es que cuando aumenta la cantidad de gente del común, de los vecinos, de los ciudadanos que en la sociedad tienen armas, aumenta también la peligrosidad del delito y la cantidad de muertes. Entonces, ¿qué pasa en la Argentina? Y yo digo, yo soy educadora y soy feminista, ¿no? Y como la educación tiene que ver con lo que estamos hablando, también quiero introducir otro elemento que tiene que ver con la inseguridad de la que no se habla y que es la inseguridad que vivimos las mujeres, no solo en el espacio público, sino en nuestros domicilios. Y vos sabés que ha aumentado la cantidad de femicidios. Cada 30 horas una mujer muere en la Argentina víctima de violencia de género y ha aumentado los casos de armas de fuego, inclusive por parte de gente de la fuerza de seguridad, que debería llevar las armas en el ejercicio de sus funciones y no en el domicilio. Sí, teniendo en cuenta lo que plantea ella, ¿cómo se consigue un arma hoy? Porque debe ser una cosa muy fácil. Se compra. A ver, se compra. Se la roban a los pitufos, se compra la policía local. Los chorros se la roban a los de la policía local, que los llaman los pitufos despectivamente, porque están tan mal formados que el chorro le pregunta algo, le saca un arma y hacen eso, que lo cuentan en los barrios también. Pero también hay todo un mercado, perdón, pero hay todo un mercado. Hay todo un mercado que él dijo un punto importante. Traen de Paraguay. Si vos buscás el dinero, por ejemplo, el dinero en negro, el circulante, es una forma de seguir hacia dónde va. Porque generalmente todos estos negocios no lo hacen con tarjeta de crédito y con un cheque bancario. Entonces, cuanto más legalizás la estructura, más impedís que haya efectivo, más vas acotando los negocios. Las armas se pagan, por supuesto, con dinero en negro, el narco se maneja con dinero en negro. Parte también ayuda el hecho de ir formalizando la economía, impidiendo que haya este tipo de nichos. Pero quiero decir cosas concretas. Sí. Hablamos, vuelvo a la provincia de Buenos Aires, que es lo que más conozco, después quiero decir algo de... se me fue... Sí. De la ciudad. Para construir equidad no hay que reducir los programas sociales. La provincia de Buenos Aires, el año que terminó, Patios Abiertos, que es un programa seguramente mejorable, pero que hace que los chicos en las escuelas, los fines de semana, estén contenidos en las escuelas. Fue reducido. Política de adicciones. Chicos de barrios críticos que no tienen posibilidad de salir de la adicción, el Estado tiene un programa, se lo redujo. Cooperativas de trabajo, por ejemplo, limpieza de arroyos, que también es una contención, se lo achicó. O sea que por un lado hablamos de una política de
el Estado presente y simultáneamente reducimos los programas. A ver si y por último, perdón, la ciudad de Buenos Aires está gobernada hace 10 años por el macrismo. No es que empezó hace 2 años, hace 10 años. Entonces, esto demuestra que la política toda, de un lado y del otro, tenemos que tener la humildad de sí, reconocer que nos hemos equivocado, tomar lo bueno que hicimos, los aciertos, potenciarlos y los errores corregirlos. Daniel. Mira, primero quiero ir al tema de las políticas de Estado. Las políticas de Estado 6 años es donde en el Congreso, que es donde están representados todos los sectores que, que la gente ha elegido con diferentes partidos. Y nosotros en el Congreso hemos votado un montón de leyes vinculadas con la inseguridad. Como por ejemplo, la ley que pone el eje en la protección de la víctima, no como antes que se protegía al delincuente y no a la víctima. La ley de flagrancia. Estamos elaborando un anteproyecto para modificar el Código Penal, que el Código Penal no se modificó nunca integralmente desde hace muchísimos años. Vamos a modificarle el Código Procesal para que sea, de alguna manera, modificarlo, que y las reglas no sean para proteger, para que las causas sean para adelante, se dilaten y prescriban. Eso es lo que hay que trabajar. Esas son las políticas. Ahí tenemos que debatir las políticas públicas a largo plazo. Ahí, en el Congreso. No decir, me tienen que convocar. ¿A dónde te voy a convocar? En Santa Fe, en los últimos 15 días mataron 17 personas. ¿Sí o no, Barleta? Te sentás en tu Santa Fe, en los últimos 15 días, mataron 17 personas. Y vos hablás de reuniones. A mí me tienen la gente que nos mira busca soluciones. Vos planteaste que tenía que convocarte. Vos planteaste, vos defendiste un gobierno que en 12 años fracasó en la política de seguridad. Hacete cargo de eso. No digas, ay, mirá, me tienen que convocar cuando en 12 años... A mí no me convoque. Scioli gobernó la provincia de Buenos Aires y dejó un nivel de delincuencia terrible. Y tenías a comisarios multimillonarios fruto de la corrupción y no los tocabas nunca. Además, los premiaba. Eso es lo que nosotros estamos cambiando. Pero hablemos cosas concretas. No lo cambiaron. Hablemos cosas concretas. Primero, cuando asume el gobierno del macrismo en la provincia de Buenos Aires, Vidal designa de comisario a un hombre vinculado a la DEA, que nosotros habíamos objetado en el gobierno de Scioli. Entonces yo no te vengo a decir si acerté más, acerté menos, que la política... Claramente no acertaste. Claramente no todos, acertaste. querido, estamos... Por eso te estoy hablando, Santa Fe... Perdón. Hace 2 años gobernamos. Ustedes gobernaron 12 años. Santa Fe... Danos 12 años y después hablamos. La ciudad de Buenos Aires... ¿Sabés lo que pasa? Perdón, eso es importante. La gente no tiene 12 años para que la maten en la calle, querido. Hay que resolver los problemas ahora. No hay 12 años. Gobernaste 12 años y no resolviste un solo problema en Argentina, incluida la inseguridad. La palabra inseguridad y nadie decía nada. Perdón por la demencia. Perdón. Esa palabra acá la última vez que la dije me fue mal. ¿Por qué? Vehemente, sí. No, demencia, dijo él. No, Demencia. Demencia. No, bueno, escuchame. No importa, Es encomiable que la demencia la pongamos a resolver los problemas. Y está muy bien. Buen término aparte. Ricardo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la política? ¿De la justicia? ¿De quién? ¿De la falta de leyes? No. La seguridad es un tema de la política. Forma parte de las políticas públicas y es responsabilidad, obviamente, de las autoridades. Pero, por supuesto, la gente tiene que entender que la cuestión de la seguridad tiene una complejidad enorme. Es decir, enorme, porque tiene que ver las cuestiones sociales, cuestiones de educación, cuestiones algunas normativas, cuestiones de funcionamiento institucional. Bueno, yo creo que el sistema formal de prevención y de represión del delito funciona mal en la Argentina. No ahora, no es fruto, obviamente, de este gobierno, sino que tanto el funcionamiento de la policía, de los tribunales y de las cárceles es malo. Y tenemos que ser conscientes, y esto es verificable con datos objetivos, ¿no? de cómo funcionan mal estas cosas. Y a la vez tenemos que tener políticas muy claras de prevención del delito. Repito, las políticas represivas son cuando el delito se cometió. Y lo que tenemos que tratar es que el delito no se cometa. Preventiva. Es decir, tratar de buscar de qué manera tenemos una sociedad integrada, bueno, que permita niveles de educación, niveles de integración social, que permita que el delito no se cometa. Pero perdón, cuando Ricardo, se cometió, obviamente. Un dato, porque cuando se cometió, por lo menos lo que aspiramos los ciudadanos, es que esa persona no lo siga cometiendo. Obvio. Diego da un dato gravísimo y para mí recurrente, y lo dijo Federico con el tema de las mafias. La policía te pregunta si vos tenés activado un sistema para poder encontrar tu teléfono. Sí, de hecho no. Hay una galería en Corrientes y Pasteur que está repleta de delincuentes donde van los ladrones de teléfonos, venden su teléfono y ahí hay una mafia que los revende. Esa galería se abrió y se cerró 1000 veces. Sí. Se cierra cuando van los medios o cuando va la gente, los damnificados van a buscar sus teléfonos robados
y los vuelven a comprar por un precio menor. Entonces me parece que más allá de las políticas de inclusión, de educación, que todo suena fantástico, no vivimos 400 años, vivimos 80, 90, la expectativa de vida, si nos va bien, si no nos matan. Entonces me parece que tenemos que algunas cosas solucionarlas de cuajo. La galería de Corrientes y Pasteur tal vez sea el lugar, Diego, donde esté tu teléfono mañana. Hablando de lo más probable. Pero volviendo, vos decís, bueno, la cuestión esta de la represión, esto que estaban hablando de la cuestión de la cárcel. Bueno, seamos conscientes, en la Argentina tiene actualmente 70 y pico de mil presos, que es una media, yo diría, inferior a lo que hay en la región, pero responde a los estándares internacionales, con una sobrepoblación de cerca del 12%. Es decir, las cárceles no tienen capacidad para alojar la cantidad de... Bueno, hagamos más, incluso, doctor. no, bueno, claro, Pero hay afuera porque no hay lugar. una política del gobierno para llegar a aumentar esto en cerca de 20.000 plazas más, en 2 o 3 años. Pero tengan en cuenta, y esto tiene que ver también con los que pagan impuestos, bueno, que cada preso por mes le cuesta al Estado más de 100.000 pesos. Es una barbaridad. Carísimo. Vamos al próximo informe que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, que son los problemas con la educación. Gremios docentes, el conflicto eterno. Así está la cosa. Gran debate se viene con respecto a la educación y a las clases que van a arrancar o no va a arrancar. Finalmente van a arreglar o no van a arreglar los gremios para arrancar las clases en marzo. Mirá. El decreto de la discordia. El gobierno versus gremios docentes. Duro enfrentamiento entre los sindicalistas y el Ministerio de Educación. El Poder Ejecutivo igualó la representación de CETERA en relación al resto de los gremios durante la negociación paritaria y estalló la polémica. Este es un decreto que modifica otro decreto que es el que reglamentó hace un poquito más de 10 años la Ley de Financiamiento Educativo. Y que había dejado un montón de cosas oscuras o de cosas ambiguas que generaron confusión. Que son un gobierno autoritario que quieren poner las cosas y no discutir. CETERA tenía una suerte de mayoría en la negociación. En una mesa de 9, CETERA tenía 5. Es decir, que CETERA tenía la mayoría automática con el gobierno kirchnerista. Lo que hicimos ahora fue ordenar eso. Porque en realidad eligen con quién negociar. Lo que acaban de decir en ese decreto no es solo si vamos 5 de CETERA o 1. Es que el salario de los maestros inicial de todo el país va a ser 11.400. Nos oponemos a eso. Yo creo que hay determinados actores que deben dejar de sentirse el eje del universo. Es un decreto que no es contra nadie. Ámbito. CETERA denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo el decreto que modificó la paritaria nacional docente. Es como si mañana no le gustara el sistema electoral a Cambiemos y modificara por decreto el sistema electoral. Es un mamarracho jurídico y además es un gobierno que muestra claramente el autoritarismo que tiene. En líneas generales, el kirchnerismo, en cualquiera de sus manifestaciones, sea CETERA, sea la Cámpora, Unidad Ciudadana, lo que fuese, creen que ellos son el centro del mundo. Y nosotros no gobernamos pensando lo que va a hacer o lo que va a pensar el kirchnerismo. Nosotros estamos pensando en el futuro. Bueno, a ver, Luciana, por favor. Ponernos un poquito en contexto de esta negociación, de este tira afloje entre CETERA y el gobierno que ya venía de antes, ¿no? Sí, mira, lo que pone baja la letra este decreto es lo que el gobierno hizo el año pasado directamente sin ponerlo en un decreto reglamentario. El año pasado el gobierno por primera vez decidió no convocar una paritaria nacional docente, aduciendo que las provincias en este sistema federal tienen autonomía para establecer sus propias paritarias y que en 2015 se había establecido, en 2016, perdón, en el primer año de gestión del macrismo, en el acta paritaria, uno de sus puntos señalaba que como piso paritario en todo el país se fijaba el salario mínimo vital y móvil más el 20%. Ninguna provincia podía pagar menos de eso. Entonces, al fijar ese piso paritario, no era necesaria volver a convocar una paritaria nacional docente, que lo que hace de alguna manera es pone un punto deseable, ¿no?, al piso salarial docente. En 2016 pasa esto, está en el acta hay una paritaria nacional, hay un punto que habla del salario mínimo vital y móvil más el 20%. En 2016, recordemos que era el ministro de Educación Nacional, era Esteban Bullrich,
Y tiene un acto, da un paso adelante y después se tiene que retractar cuando él le promete a los gremios el 40% de aumento y Vidal, desde Provincia de Buenos Aires, plantea que no lo va a poder pagar. Entonces, a partir de ahí, Bullrich tiene que desandar el camino y decir, bueno, voy a respetar las autonomías provinciales. Para corregir eso, es que este año se baja en un decreto reglamentario que corrige el decreto reglamentario de 2007. El artículo 10 de la Ley Federal de la Ley de Financiamiento Educativo es el que regía, el que hablaba de una mesa de negociación nacional donde se iba a hablar de un marco regulatorio de condiciones laborales y salariales. Eso es de 2006, de una ley de 2006. En 2007, el expresidente Néstor Kirchner establece el decreto reglamentario 457, donde respeta la idea de una mesa paritaria donde también se dialoga en torno al salario, no se habla de ningún porcentaje, de ningún piso salarial. En 2016, Bullrich dice, no vamos a convocar, en 2017 no vamos a convocar a paritaria nacional docente, pero no tocan ese decreto, porque el gobierno nacional, y esto tiene que ver con lo que hablábamos de hace un rato, de la falta de precisión de la clase dirigente cuando lleva adelante políticas públicas, el Ministerio de Educación de la Nación el año pasado no recuerda, no lee el decreto 457 de Néstor Kirchner que habilitaba que los gremios reclamaran que era obligatoria la convocatoria a una paritaria nacional docente. Entonces, cuando los medios periodísticos se los señalamos, se enteran de que existía un decreto reglamentario que fijaba una serie de condiciones, cómo se conformaba esa mesa, qué votos tenía cada uno de los gremios y que le daba la potestad a esa mesa de negociación de convocar una paritaria para hablar específicamente del porcentaje de aumento. Sí. Como eso no se tocó, ese decreto, estaba la posibilidad de que los gremios avanzaran legalmente y tuvieran cierta razonabilidad en el planteo. Entonces, este año el gobierno, este decreto de hoy, publicado hoy en el Boletín Oficial, que lleva el número 52, firmado por el presidente Mauricio Macri, lo que hace es poner en palabras, convertir en política pública una decisión táctica del año pasado. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahora la negociación colectiva de los docentes no puede tocar el tema del salario mínimo de todo el país de los docentes. Ya está saldado para el gobierno. ¿Sí? Sí. Es discutible, pero es una política decidida por el gobierno. Está escrito en el decreto reglamentario. Sí, por favor. Sí, a ver, Flavio, sí. ¿Estás de acuerdo o no? No, sí, de punta a punta. Esta es la descripción. Esta descripción de punta a punta es una descripción. Con lo que hizo el gobierno. Es una lógica de... A ver, el gobierno cambia un decreto y cambia un criterio, cambia algunos criterios. Uno de los criterios que cambia es cómo se conforma esa mesa. El criterio que llevaba el decreto 457 era una integración de esa mesa por parte de los gremios de acuerdo a la proporcionalidad y el promedio de la cantidad de afiliados que tenía cada gremio. De esa manera, CETERA, que es el gremio que tiene 60% de los afiliados a nivel nacional, llevaba 5 lugares. Los otros 4 gremios llevaban 1 cada uno. Lo que hace con facultad el gobierno, creo yo, facultad, digamos, legal, es cambiar el decreto y cambiar el criterio de la conformación de la mesa. Yo tengo cierta sensación con respecto a esto, es que se termina empiojando la cosa en términos estrictamente políticos, porque en realidad una medida que es legalmente, digamos, apoyada, que puede ser el gobierno cambiar el criterio, termina siendo que parece como que CETERA pierde poder en la decisión de hecho lo pierde. Está bien, pero pero no pierde tanto, porque en realidad, como dice Luciana, si hay un tema que ya no se va a tocar, ya no pierde poder, pero Luciana, pierden todo. ¿podrías explicar para la gente común? Porque es difícil entender algo, porque a su vez eso pareciera un antecedente también de lo que podría ocurrir en otros ámbitos, en un momento delicado de inflación, de paritarias, donde hablamos de la cláusula gatillo y demás. ¿Qué significa eso? ¿Esto puede funcionar para otros sindicatos, por ejemplo? ¿Y cómo nos afecta? Depende de la jurisdicción. Claro, varias cuestiones. Los sueldos los fijan las provincias. A ver, de uno sí. Hay una cuestión de cómo funciona el sistema educativo nacional. El sistema educativo está provincializado, ¿no? Por la transferencia de los servicios educativos a la potestad de las provincias. De manera que las provincias tienen una enorme decisión sobre cuánto le van a pagar a sus empleados, que son los docentes. Los docentes son empleados de las provincias. Esa particularidad del sistema educativo
no está compartido en otros rubros de la economía. Entonces hay un Ministerio de Educación Nacional, pero los Ministerios de Educación provinciales tienen muchísima decisión, casi toda, en relación a la carrera docente y a los salarios que cobran. De hecho, ahora, yo lo que quiero hacer acá es una lectura... entonces, por un lado está eso, por un lado está... El gobierno considera que está saldada la discusión sobre cuál es el mínimo que todas las provincias tienen que tocar, que es un derecho adquirido en realidad. La pelea por la paritaria docente fue una pelea de un derecho de los docentes. Fue incluida en la Ley de Educación Nacional que rige, que es la Ley 26.206 de 2006, y que dice que los trabajadores tienen derecho a una negociación colectiva. ¿Sí? Eso está en la Ley de Educación Nacional. Lo que hace la Ley de Financiamiento Educativo le pone mayor precisión. Dice, hay una mesa nacional. Lo que hace el decreto kirchnerista es, además, el de 2007 es, le vamos a decir qué contenidos van a tratar. Van a tratar las condiciones de la carrera docente, las condiciones laborales, el calendario escolar y pueden discutir el mínimo. Lo que hace el macrismo es esto. No vamos a discutir el mínimo es salario mínimo vital y móvil más el 20%. Ahora, ¿cuál es el problema de fijar eso? ¿Cuál es el problema de fijar eso? Que ese no es un número puro indiscutible. El salario mínimo vital y móvil se fija por el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, integrado por el Estado, las cámaras empresariales y los gremios, desde 2004. El año pasado, en junio, fue la primera vez que el Poder Ejecutivo decretó el monto del salario mínimo vital y móvil. Es decir, es la primera vez que no se logra un consenso en ese número. De manera que la paritaria va a estar trabajando sobre un número que no está consensuado. Sí, Laura, por favor, sí. Hay una cuestión que es muy importante. Este decreto lo que está llevando adelante es algo que ya sucedió el año pasado y es en el escenario público instalar una pelea entre el gobierno nacional y Roby Baradel. O sea, sobre la base de esta pelea identificado con el kirchnerismo, ¿no? Entonces, sobre la base de esta pelea se avanza en algo que es muy complejo. Digo, se quita representación acetera en relación con la cantidad de afiliados, claramente, ¿no es cierto? Ahora, también se está debatiendo el salario docente en los ámbitos del Ministerio Nacional y del Gobierno Nacional y no con los gremios docentes porque se quita la discusión paritaria de la mesa de negociación, se lo quita del marco de negociación. Entonces, ¿qué sucede? En lo público aparece nuevamente la discusión entre el macrismo y el kirchnerismo. En el medio, ¿qué pasa? Hay 1 millón de docentes en todo el país. Hay 13 millones de alumnos y de alumnas. Vos sabés que 3 de cada 4 docentes, inclusive, somos mujeres. Digo, esto afecta claramente a lo que es el salario docente. ¿Por qué? Porque se está planteando por decreto que se aumenta un 20%, pero no un aumento del 20%, sino respecto del salario mínimo vital y móvil, un 20% más respecto del salario mínimo vital y móvil. ¿Sabés qué? Una última cosa. Yo quiero hacer dos preguntas, sobre todo porque vuelvo a quedar... El sector aquel es el que ha venido más iluminado definitivamente. ¿Es un decreto que modifica ley? No. Es un decreto reglamentario que modifica un decreto reglamentario. Es un decreto reglamentario que estaría dentro de las competencias. Y lo otro. Pero hay un problema, que es que en la ley, en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo de 2007, en su inciso C, cuando trata los contenidos de esa mesa nacional paritaria, habla del salario mínimo. Y el decreto reglamentario que acaba de sancionar, que acaba de firmar el presidente, excluye esa posibilidad. Ese es el argumento legal más preciso que los gremios tendrían para ir en contra del decreto. Quiero decir una última cosita. Una última cosita. La Ley de Financiamiento Educativo justamente es una garantía para un piso salarial en todo el país, más allá de que esté descentralizado el sistema, que garantice que en todo el país el salario docente esté por encima de lo que es la línea de pobreza, ¿no es cierto? Vos sabés que en la Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico del país, un docente de jornada completa gana menos de 16.000 pesos, que es la línea de pobreza. Entonces, ¿qué va a pasar en Formosa? ¿Qué va a pasar en Jujuy? ¿Qué va a pasar en Tucumán? ¿Qué va a pasar en el Chaco? No puede ganar menos de 11.400. Justamente, es un salario que ganaban de la línea de pobreza. Pero ese salario mínimo vital y móvil de una jornada simple, no de una jornada completa. La jornada completa en la Ciudad de Buenos Aires
de 11.400 Es lo menos que de gana un 16.000 en jornada completa. Cuidado con una cosa, no mezclemos porque yo ya veo cómo vamos a venir de acá hasta el día que empiecen las clases. Es muy o bajo no, el salario ojalá que docente. empiecen. No mezclemos la cuestión de la normativa o de la legalidad con la lógica de la discusión salarial, porque ahí entramos en grandes Pero siempre desastres. terminamos en el mismo Digo, lugar. en Ahora, realidad... ¿las clases van a empezar o no? Le bajamos No, la sí. calidad, No, le a ver, bajamos no, los Mira, por una docentes. sencilla Sí, razón, puede yo verlo. si le puedo dar una lectura política a esta decisión, más allá de los tecnicismos que muy bien explicaban recién, primero es que el gobierno quiere evitar la judicialización del tema de la paritaria nacional. El año pasado el Que paro, no hay posibilidad. entre otras cuestiones, tuvo idas y vueltas vinculadas con la judicialización porque decían que el gobierno no convocaba la paritaria nacional. Con entiendo yo, este decreto lo que intenta es anular esa posibilidad. Y por otro lado, licuarle el poder a CETERA. Es verdad, es cierto, es así. Sí, Lo que intenta es que la representatividad de CETERA en las discusiones sea menor o igual a Igual la que de los el resto retos de los gremios. sindicales. Igual de los otros Eso es lo que va a establecidos. pasar. Sí, Y Balader ya No, dijo, a ver, va a ir a lo mismo. hablemos sobre los datos de la realidad. Ni el macrismo, ni el kirchnerismo, ni nadie en realidad generó lo que está pasando, que cada provincia define el salario de sus docentes. De hecho, en todas las provincias los salarios son diferentes. Y esto viene de la época en que Menem provincializó la educación. Entonces, ni se licúa a nadie, a ningún gremio, comparto plenamente. El año pasado existió un debate en torno a si correspondía o no correspondía. Había una Y cautelar, la después justicia en un volvía. momento dijo una cosa, en otro momento dijo otra. Esto me parece que pone claridad. Claridad respecto al sistema educativo que tenemos. Tenemos un sistema educativo donde las provincias definen los salarios de los docentes. ¿Sigue existiendo una mesa? Con un Sí, piso para la de 10.000. discusión de otros temas. Pero Mario, lo del con un piso, piso lo de del 10.000 piso, pesos, no, ¿no te parece lo del bajo? piso es el 20%. Que un maestro cobre 10.000 No pesos. estamos hablando si es bajo. es el piso. A ver, Santiago, soy profesor del por piso. favor, quiero escuchar a Es el Ricardo, quiero piso. escuchar a Ricardo. ¿Dónde está la prioridad en la educación? 20%. Sí. A ver, prosiguiendo con lo que estaban explicando ellos. El presidente tiene la facultad constitucional de reglamentar las leyes, es decir, para poder ejecutar las leyes que se hacen en el Congreso, el presidente tiene la facultad de reglamentarlas. En este caso, lo que ha modificado es la reglamentación existente de la Ley de Financiamiento Educativo. Y la ha modificado en cuanto a la integración de cómo se debe integrar la mesa. Estará, si en algún momento este decreto no puede alterar la letra ni el espíritu de la ley, obviamente. Lo está alterando en el inciso C porque le quita uno de los contenidos a tratar. Esto bajo el punto de vista formal. El presidente utilizó una facultad constitucional. Después, en el resto, me parece que esto no impide la discusión, obviamente, de la discusión salarial que se va a dar necesariamente como todos los años. Y me parece que como todos los argentinos estamos esperando de que de una vez por todas esto se pueda encarrilar y que podamos tener... La educación es vital en la Argentina. Por eso tenemos que tener docentes bien remunerados, obviamente técnicamente capacitados, pero en realidad el elemento vital para el desarrollo argentino pasa por la educación, ¿no? Hagamos un punto, por favor, porque si no, Vital me van a pasar la patada en el traste que nos van a dar a nosotros. Che, lo felicito a su hijo, dirigió la película... La Grieta de Jara que se estrena mañana. Mañana. Sobre el libro de Claudia Piñero, Gran película que vi. ¿La viste? ¿La vi viste? Porque su hijo me la dio con Martínez. Oscar Martínez, Joaquín Furriel, Soledad Villamil y mi amiga Zoe Hochbaum, entre otros, y Laura Novoa en un gran laburo que hace. Hay que ir a ver la primera semana, le estoy pasando el chivo. Sí, hay que ir a ver la primera Luis. semana cine argentino porque después si no se reprograma. No sé que su hijo era director. Lo felicito, ¿eh? Gracias, Santiago. Gracias por todo. Todo queda en familia, entonces. Claro. Muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias, Luis, por haber venido. Una figura del canal, debo decir. En la red también, por supuesto. Bueno, ya vamos en un rato por las fotos hot de Instagram del equipo. ¿De quién? Hay Ya unas cosas quedamos para ahí. Yo me voy a poner a hacer entonces. Ya seguimos en vivo como siempre, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿El despertador, Santi? No, que puse la alarma porque, escuchen, se van a ver por qué puse la alarma. No, esperen, porque es algo muy serio. 11 o'clock. No, que le quería... ¿Por qué? ¿Qué pasó hasta ahora? No. Un recordatorio. Le quería mandar un saludo a Maribel, una nena que tiene un problemita de salud que le está luchando y nos ve todas las noches. Maribel, te mando un beso bien grande, entonces para no olvidarme había puesto la alarma también. Muy Por bien. eso. Un beso. Maribel, un beso de Fuerza. corazón, mi vida. Si no me olvido. Muy bien. Quiero decir algo importante. El padre de nuestro director, de Lucas Areco, de uno de nuestros directores, Lucas, va a ser operado del corazón. Se solicitan 10 dólares de sangre, uno de plaquetas para el paciente Norberto Areco.
Pueden ir de lunes a sábado, de 7:30 a 12, o lunes, miércoles y viernes, de 13:30 a 5 de la tarde, en el Hospital de Trauma Federico Abete, en Pablo Nogués, al 123. Hay que concurrir con DNI. Hay que donar sangre, ¿eh? Hay páginas, hay un Twitter muy piola que informa acerca de la gente que necesita, y hay que ser donante, por supuesto, de sangre, de órganos, de médula, de todo. Hay que ser solidario por sobre todas las cosas. Bueno, ¿cómo la pasaron? Gran programa tuvimos. Muy bien. Mirando la interesante. historia acá de Instagram. Sí, mi Instagram es @SantiElMoro, @SantiElMoro en Instagram. Y puse una foto, en realidad un boomerang. Un boomerang. Sí, nos costó mucho hacer esta estupidez. Sí, A ver, hacer esta boludez, decilo. Nunca le pudimos hacer entender a Liliana Franco cómo era. No. ¿Eh? No, ni al Cano tampoco. Escuchá, eran como las reglas de antes. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos las reglas con holograma? Sí. Sí. Bueno, no, No hay ninguna veo novedad nada. igual. Sí, ¿la pasaron lindo? Muy bien, Sí. muy bien. Bueno, ¿Qué es eso? a ver, la foto del día es esta. A ver, Se llama a ver si la podemos ver. boomerang. A ver. A ver, con esta imagen nos vamos. ¡Vamos, Lili! Esa cola en lo toqui, ¿eh? A ver. Epa, mirá esta. Bueno, No, eso, natural. gracias por Mi habernos marido acompañado. sería tan feliz. Repito, le mando un beso bien fuerte a Maribel, que nos está ahora viendo y siempre necesita esta fuerza. Vamos, Maribel, que vas a salir de eso. Vamos. Un beso bien fuerte, como te dijimos hoy. Pasen la linda hasta mañana. Seguimos en América mañana, 20:45. Ahí está. Chau.